En este video vamos a hablar del lenguaje unificado de modelado. El lenguaje unificado de modelado es un lenguaje de modelado visual para especificar software y sistemas de información en general. Es una manera de modelar ideas asociadas al software y a los sistemas y poder comunicarlas a los equipos de trabajo, a nuestros usuarios, a diferentes integrantes de los proyectos. UML, como tal, fue creado en 1997 en un trabajo conjunto entre Rimbaud, Jacobson, Bug. Sin embargo, tuvo unos antecedentes previos vinculados a la identificación por parte de estos actores respecto de problemáticas que eran muy difíciles de modelar o miradas respecto del software que eran muy difíciles de modelar. Generalmente se venía trabajando con algunas cuestiones de diagramas más vinculados a la década del 60, a la década del 70, y la aparición en la década del 90 o la masificación de cuestiones vinculadas a una mirada diferente del desarrollo del software, objetos que claramente no es de la década del 90, que es de muchas décadas antes, pero en la década del 90 hubo una explosión mayor respecto a la utilización de un paradigma orientado a objetos. Eso llevó también a la necesidad de repensar los sistemas de información. También hay que tener en cuenta que una época donde la integración de software cobra mucho más valor que en épocas anteriores, por lo tanto también había que modelar, diagramar las nuevas estrategias de sistemas de información de integración de software. Entonces Rimbaud, Jacobson y Bug por su parte fueron trabajando diferentes miradas y confluyeron hacia fines de los 90 con la publicación de lo que fue el lenguaje unificado de modelado, que hoy se encuentra un poco más estandarizado y respaldado por el Object Management Group. Los diagramas que nosotros podemos encontrar dentro del mundo UML, que son varios, los podemos clasificar en aquellos estructurales y aquellos dinámicos o de comportamiento. Los estructurales muestran los componentes de un sistema, son como una foto del sistema, cómo está organizado, cómo está ordenado ese sistema, cuáles son los componentes y cómo se relacionan entre ellos. Los dinámicos muestran la funcionalidad del sistema, los procesos, la manera en que se comportan cuando ese sistema se pone en funcionamiento. Entonces tenemos lo estructural, los componentes, y el comportamiento, el funcionamiento en sí de los procesos dentro de ese software. Además, algunos modelos podemos más asociarlo a lo que tiene que ver con el análisis del sistema, con la independencia de la tecnología, mientras otros explicitan aspectos más técnicos, más tecnológicos, más propios del diseño del software. Dentro del mundo de los sistemas de información hay una mirada menos técnica, menos tecnológica, un momento donde tenemos que indagar en los procesos de negocio, en las necesidades de los usuarios, mientras que en otro momento debemos indagar en cómo llevar adelante esos procesos más orientados al negocio y al dominio del problema, específicamente a lo técnico, al desarrollo, a la producción de los artefactos de software concretamente. Entonces los modelos, algunos están pensados en una orientación y otros modelos están pensados en otra orientación. Aquí podemos ver a partir de esta idea de clasificación de dinámico, estático y aquellos orientados al análisis y al diseño, cuáles modelos tienen una mirada o tienen otra. Los modelos de UML son diagrama de casos de uso, diagrama de clases, diagrama de objetos, diagrama de estado, diagrama de actividad, diagrama de secuencia, diagrama de colaboración, diagrama de despliegue y diagrama de componentes. Vamos a ir revisando uno por uno cuál es su idea, sin adentrarnos en mucho detalle, porque la idea es simplemente hacer un repaso de la mirada de UML y después se podrá trabajar en cada uno de estos diagramas, pero eso queda fuera del alcance de este video. En el caso del diagrama de caso de uso, busca analizar el comportamiento de usuarios con respecto a nuestro sistema. Nuestro sistema tiene una serie de requerimientos funcionales, una serie de funcionalidades que va a cumplir. Por ejemplo, queremos ingresar las cobranzas. Entonces, ese requerimiento funcional va a ser ejecutado, realizado por alguna persona, en este caso el administrador. Entonces, el administrador ingresa las cobranzas. Por otro lado, en este ejemplo podemos ver, por ejemplo, que el editor puede administrar
las editoriales. Administrar editoriales es una funcionalidad del sistema o una funcionalidad que se le pide que el sistema permita cumplir y a partir de ello hay un actor determinado que lo realiza. Entonces, el diagrama de casos de uso lo que busca es relacionar actores externos al sistema con funcionalidades que le vamos a pedir a construir sobre el sistema. El diagrama de estados permite identificar un elemento específico, una factura, un pedido, y a partir de eso indagar por qué estados va pasando. Un determinado elemento y solo un elemento es analizado en el diagrama de estados, y lo que se analiza es el comportamiento que ese diagrama tiene para un modelo de análisis, un modelo concretamente de procesos. ¿Por qué? Porque lo que nos preguntamos es cómo en el negocio funciona ese objeto específico y cuáles son las transiciones que va teniendo. O sea, creo un elemento, por ejemplo, un pedido. ¿Cuál es la acción que lo lleva en preparación? ¿Cuál es la acción que lo pasa de preparación a entregado? Entonces va pasando por diferentes estados y el modelo lo que nos permite discutir es qué estado puede convertirse a otro estado y a través de qué acción. Por ejemplo, en este diagrama se puede ver que un elemento no puede pasar de entregado a anulado, sino que de entregado puede pasar a pagado. O no puede pasar de contabilizado a en preparación, que debe pasar a pagado primero o ser cerrado. Entonces es cuáles estados y cuál es la acción que determina el pasaje entre los estados. El diagrama de actividades describe de punto a punto un proceso, las acciones que se van haciendo y quién es el que lleva adelante esa acción. Es un poco más parecido a lo que se conoce muchas veces como un flujograma. Es un flujograma de estas actividades, identificado en este caso por cuál es el actor que la lleva adelante y permitiendo algunas cuestiones como bifurcaciones, que ocurren en determinada situación, en determinada otra situación, como definiendo escenarios, pero básicamente describe un proceso de punta a punta. Y es solo un proceso. Si se integra otro proceso, es otro proceso con otro diagrama de actividad y la vinculación entre procesos no es objetivo de este diagrama. El diagrama de clases es tal vez la base central del análisis y su vínculo con el diseño, donde se identifican los componentes del sistema en términos de dominio del problema, de elementos del problema. Si tenemos en este caso, como muestra el ejemplo, una universidad, un sistema de gestión universitaria, nos preguntamos, bueno, ¿cuáles son los elementos? La universidad, sus departamentos, sus cursos, o comisiones, los profesores de esas comisiones, los estudiantes. No nos preguntamos tanto, aunque sí, cuáles son las acciones que podemos hacer sobre ellos, sino cuáles son esos elementos que conforman el ecosistema que nosotros estamos tratando de modelar, de pensar, de comunicar. Lo mismo el diagrama de objetos, resulta una instancia particular del diagrama de clases, tomamos un caso específico y tratamos de analizar ese caso específico del diagrama de clases también en términos estructurales. El diagrama de secuencia es un diagrama que ya empieza a pensar en términos de comportamiento, de ejecución de un escenario determinado. Entonces, un proceso determinado, aquí sí aparece algo más de la integración de procesos, es preguntarnos un determinado proceso, todas las acciones que tiene adentro, todos los objetos que participan dentro de eso y cómo se envían mensajes estos elementos. En general, o siempre hay que tener para el diagrama de secuencia definido claramente los objetos en el diagrama de clases. O sea, tengo elementos, tengo los componentes claros en el diagrama de clases y el diagrama de secuencia nos permite definir cómo esos objetos o esas clases se van pasando mensajes, van intercambiando mensajes para juntos cumplir el proceso. Porque un diagrama una clase específica o un objeto específico no cumple los objetivos, no cumple un requerimiento. Un requerimiento se cumple a través de integrar múltiples objetos y múltiples acciones. Entonces el diagrama de secuencia justamente nos permite la secuenciación
de actividades que diferentes objetos van a realizar y cómo se van relacionando entre ellos. El diagrama de colaboración tiene un objetivo similar al diagrama de secuencia, solo que en lugar de pensar en secuencialidad, en ordenamiento, simplemente se preocupa por la vinculación de los objetos. Es una especie de diagrama de secuencia light, más básico. El diagrama de componentes ya tiene otra mirada muy claramente de diseño, no orientada al análisis, sino de componentes de software y cómo se integran los componentes de software. Por eso al principio hablaba de la integración de software. En la década del 90 cobra mucha fuerza, si bien antes existía. Claramente en la década del 90 empieza a crecer la integración. El software ya deja de ser monolítico y se empieza a integrar con otras herramientas, y toda esa integración se puede ver a través de el diagrama de componentes. Son pensando un sistema como un conjunto integrado de muchos sistemas o muchos componentes y cuáles componentes se van relacionando entre sí. Cuando hablamos de componentes, hablamos de componentes lógicos, de componentes de software propio o externo que se van a relacionar. Y esos componentes de software deben estar en algún lado físico, en el hardware concreto, para poder ser ejecutado, para poder funcionar, y ese hardware concreto en el cual el software es dispuesto se puede ver en el diagrama de despliegue. Muchas gracias. Así finalizamos el video de lenguaje unificado modelado, que lo que buscamos es mostrar las diversas perspectivas, los diversos diagramas que puede haber para poder completar, si uno realiza todos estos modelos, todos o la mayor parte de las diferentes visiones o dimensiones o perspectivas posibles sobre un sistema de información y el software relacionado.